¿Alguna vez se han preguntado qué títulos alzarán con la corona del juego del año en los prestigiosos Game Awards? ¿Qué juegos han logrado capturar nuestros corazones, desafiar nuestras mentes y llevarnos a mundos inolvidables este año? Queridos gamers y amantes del arte digital, a mediados de noviembre tendremos en la web oficial de los Game Awards los nominados a GOTY 2023. En este episodio especial cargado de emoción, vamos a explorar los 10 posibles nominados para el codiciado título de juego del año. Cada uno ha dejado una huella imborrable en el mundo del gaming, pero solo uno será coronado como el campeón. Estamos a punto de sumergirnos en un mar de emociones, sorpresas y por supuesto los juegos más extraordinarios del año. ¿Están preparados para descubrir cuál de estos increíbles títulos se alzará con la gloria? Sí, ese soy yo. Empezaremos con Hi-Fi Rush. Es un juego de acción desarrollado por Tango Gameworks, el estudio detrás de Bibushin y Ghostwire Tokyo. Los jugadores asumen el papel de Chai, una aspirante a estrella del rock y su equipo de aliados, en la lucha contra una malvada megacorporación de implantes robóticos en combates de ritmo intenso. Chai se convierte en una anomalía cuando un experimento corporativo fusiona accidentalmente un reproductor de música a su corazón. Ahora debe luchar por la libertad en un mundo animado donde todo, desde los puzzles de plataformas hasta los ataques de los enemigos, sigue el ritmo de la música. Los jugadores enfrentarán ejércitos de droides corporativos en combates amplificados por el ritmo, sincronizando movimientos y ataques para realizar golpes llamativos y habilidades especiales. También pueden realizar ataques combinados con sus aliados. El juego presenta una variedad de jefes, cada uno representando un departamento corporativo, con su propia música y secuencias de combate extrafalarias. Hi-Fi Rush ofrece una experiencia de juego intensiva y rítmica, fusionando la música con el combate y la narrativa de una manera única y emocionante. Con 86 de puntuación en Metacritic, con 66 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023 y una aceptación de los usuarios de 8,9 basada en 3.213 reseñas. Continuamos con Final Fantasy XVI. Sigue la historia de Clyde Rosfield, un valiente guerrero honrado como el primer escudo de Rosaria. Su misión es proteger a su hermano menor, Joshua, el dominador del Fénix. En un mundo donde la paz se ve amenazada por un misterioso Eikon oscuro llamado Ifrit, determinado a vengar las tragedias y restaurar la paz, Clyde se embarca en una búsqueda para derrotar a Ifrit. El juego presenta emocionantes batallas entre dominantes, criaturas poderosas que representan fuerzas naturales y mitológicas. Clyde utiliza varios Eikons en un combate dinámico. La historia se desarrolla en Balistea, un mundo en conflicto constante entre naciones en guerra. La narrativa es madura y realista, profundizando la trama. Además de la emocionante acción, los jugadores pueden explorar este mundo oscuro y envolvente. Final Fantasy XVI promete una experiencia inmersiva y emocionante, tanto para los fanáticos de la serie como para los nuevos jugadores. Con 86 de puntuación en Metacritic, con 148 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023 y una aceptación de los usuarios de 8,1 basada en 9.825 reseñas. You're here looking for someone? Maybe. Some missing señorita? Pasamos a Resident Evil 4 Remake, redefiniendo el género de acción y supervivencia en los videojuegos. La trama sigue a Leon S. Kennedy mientras se infiltra en un remoto pueblo para rescatar a la hija del presidente. Aunque el juego original ya era un clásico, este remake eleva el estándar. Ambientado en una España profunda, ofrece una experiencia magistral de survival horror con gráficos mejorados y una jugabilidad pulida. Es esencial para los fans de la serie y para quienes buscan una experiencia inolvidable de horror y acción. Es una experiencia que no se debe perder. Con 93 de puntuación en Metacritic, con 131 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023 y una aceptación de los usuarios de 7,9 basada en 5.384 reseñas. I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada. Onward and upward. El siguiente es Super Mario Bros. Wonder. Lleva el clásico estilo de juego de desplazamiento lateral de Mario a nuevas alturas con las flores maravilla. Estos objetos desencadenan momentos espectaculares, desde tuberías que cobran vida hasta la capacidad de convertirse en una gigantesca bola de pinchos para arrasar todo el juego. El juego presenta un elenco de heroicos personajes de Super Mario, incluyendo Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi y Toad. Además, los jugadores pueden transformarse en Mario Elefante, utilizando su tropa para derrotar a los enemigos, gracias a este nuevo y sorprendente potenciador. En el modo multijugador
multijugador local, hasta 4 jugadores pueden unirse y colaborar en la misma consola Nintendo Switch, trabajando juntos para superar desafíos y llegar a la meta en equipo. Prepárate para una experiencia maravillosa, llena de diversión y sorpresas en el mundo de Mario. Con 92 de puntuación en Metacritic y con 119 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023, y una aceptación de los usuarios de 9,2 basada en 1252 reseñas. La desterraron hace mucho, pero este mundo es obra suya. Hijos míos, los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. Van a venir. Seguimos con Diablo 4. La trama se desarrolla después de los eventos de Diablo 3. A pesar de que los demonios restantes fueron derrotados y se evitó el juicio final, el desequilibrio generado por el conflicto entre ángeles y demonios ha provocado el despertar de antiguas fuerzas. Estas fuerzas amenazan con destruir la existencia en todos los reinos y planos existenciales. Lilith, la hija de Mephisto, se presenta como la principal antagonista. Ella es la reina de los sucubos, demonios femeninos, y también la creadora del mundo de santuarios junto con los ángeles y Nyrus. Después de los acontecimientos de los juegos anteriores, la fuerza de los demonios y los ángeles se han debilitado, lo que permite el regreso desde el vacío para que Lilith establezca su poder en el santuario. Esta premisa establece el escenario para una intensa lucha entre el bien y el mal en el mundo de Diablo 4. Con 87 puntuación en Metacritic y con 96 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023, y una negación de los usuarios de 2,1 basada en 8902 reseñas. Vidas y las de toda la humanidad dependerán de lo que hagáis. Mientras sigues disfrutando de este vídeo, te comento que el 70% de nuestros espectadores no está suscrito. Si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas y des a like, que me ayudarías mucho, te lo agradezco. Además tenemos canal de Telegram, fijado en el primer comentario para comunicarnos, así que te esperamos allá. It's right up your alley. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Para seguir hablaremos de Alan Wake 2, un survival horror psicológico creado por los mismos estudios responsables de Control. La trama sigue a dos personajes en mundos opuestos. Saga Anderson, un agente del FBI, investiga una serie de asesinatos rituales en el pequeño pueblo de Wright Farm, mientras que Alan Wake, un escritor atrapado en un lugar oscuro, una realidad alternativa, puede dar forma a esta realidad con sus palabras. Aunque nunca se han conocido, están conectados a través de dos realidades separadas, y sus acciones pueden influir en sus respectivos mundos. Cuando los eventos descritos en una historia de terror desencadenan una oscuridad sobrenatural en Wright Farm, Anderson y Wake deben utilizar el poder de la luz para salvar sus vidas y la de sus seres queridos, en un mundo que distorsiona la realidad y está lleno de víctimas y monstruos. Su objetivo es convertirse en los héroes de esta historia, enfrentando la oscuridad y protegiendo sus mundos del mal sobrenatural que los amenaza. Con 87 puntuación en Metacritic con 69 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023, y una aceptación de los usuarios de 8,8 basada en 894 reseñas. First things first. What's your name? Esto no es normal. Necesito tu ayuda. ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Ahora el exclusivo temporal de PlayStation, Spider-Man 2. Peter Parker y Miles Morales se enfrentan a su desafío más grande, salvar la ciudad de Venom y la amenaza simbionte. Los jugadores pueden balancearse, saltar y usar nuevas habilidades arácnidas para moverse más rápido que nunca por la Nueva York de Marvel. Cambiando rápidamente entre Peter Parker y Miles Morales, ambos personajes tienen sus propias historias y poderes. Deben enfrentarse al icónico villano Venom, cuyo increíble poder del simbionte lo lleva al límite de sus fuerzas, tanto dentro como fuera de la máscara. Los jugadores se enfrentarán a varios villanos de Marvel, tanto nuevos como clásicos, incluyendo una versión original del monstruo Venom, el implacable Kraven, el volátil lagarto, entre otros. El juego también presenta una Nueva York de Marvel más expansiva que nunca, que incluye dos nuevos barrios, Brooklyn y Queens, junto con otras ubicaciones como Coney Island. La historia se centra en el equilibrio entre las vidas personales y el deber de proteger la ciudad y a sus seres queridos. Con 90 de puntuación en Metacritic, con 143 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023. Una aceptación de los usuarios de 9,1 basada en 6010 reseñas. No sabía que hubiera osos en estos bosques. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. No podemos olvidarnos de Starfield.
Es el primer universo nuevo en más de 25 años creado por Bethesda Game Studios, los aclamados desarrolladores de Skyrim y Fallout 4. En este juego de rol de próxima generación ambientado en el espacio profundo, los jugadores tienen la libertad de crear el personaje que deseen y explorar un mundo sin restricciones mientras se embarcan en una épica búsqueda para develar el mayor misterio de la humanidad. La historia se desarrolla en el año 2330, cuando la humanidad ha expandido su presencia más allá de nuestro sistema solar, colonizando nuevos planetas y convirtiéndose en una sociedad espacial. El jugador se une a la Constelación, el último grupo de exploradores espaciales, en búsqueda de artefactos raros por toda la galaxia. Juntos viajarán por las vastas extensiones del espacio en lo que se espera que sea el juego más grande y ambicioso creado por Bethesda Game Studios, con 87 puntuaciones en Metacritic, con 90 críticas para ser uno de los posibles nominados a GOTY, y una aceptación de los usuarios de 7, basada en 10.901 reseñas. You're part of Constellation now. Part of our family. Ahora uno solo disponible para Nintendo Switch, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La muy esperada secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, los jugadores se unirán a Link en una aventura épica que no solo los llevará a explorar la vasta tierra de Hyrule, sino también a alturas nunca antes vistas, incluyendo el cielo y más allá. La exploración vertical jugará un papel crucial en esta entrega, con Link escalando a lugares que desafían las alturas. Una de las novedades más emocionantes es la versión mejorada del Parabela, que permitirá a los jugadores sobrevolar Hyrule a gran velocidad, expandiendo así la cantidad de territorio que se puede explorar. Link se enfrentará una vez más a desafíos formidables y adversidades en su búsqueda por salvar el reino de Hyrule de una inminente desgracia. Esta nueva entrega promete llevar a los jugadores a nuevas alturas literal y metafóricamente, ofreciendo una experiencia de juego emocionante y llena de descubrimientos en el querido mundo de Zelda. Con 96 de puntuación en Metacritic con 152 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023, y una aceptación de los usuarios de 8,3 basada en 11.035 reseñas. I saved you. And I'm here to save you again. Terminamos con Baldur's Gate 3. Se desarrolla en el año 1492, más de 120 años después de los eventos de Baldur's Gate 2, y meses después de Baldur's Gate, la historia se desarrolla en un momento en el que las fuerzas oscuras están en aumento. El personaje jugable es capturado por los azotamentes, criaturas aterradoras que han comenzado una invasión en Faerûn. Estos seres han implementado parásitos capaces de controlar y transformar a sus huéspedes en azotamentes. Antes de que la transformación pueda completarse, la nave voladora Nautiloid en la que se encuentran es atacada por guerreros Githyanki y sus dragones rojos. Durante el conflicto, el protagonista logra liberarse y tomar el control de la nave, dirigiéndose de vuelta a Faerûn, donde finalmente se estrella. En su búsqueda de una forma de eliminar el parásito, el protagonista se encuentra con otros supervivientes del naufragio: el mago humano Gale, la clérica semi-elfa Corazón Sombrío, el vampiro elfo rebelde Astorion, el brujo humano Will y la guerrera Githyanki Lazael. Juntos enfrentarán numerosos peligros mientras intentan deshacerse del parásito y luchar contra las crecientes fuerzas oscuras de Faerûn. Con 89 de puntuación en Metacritic y con 59 críticas, parece ser uno de los posibles nominados a GOTY 2023 y una aceptación de los usuarios de 8,8 basada en 894 reseñas. Silence. El 2023 fue un excelente año para los videojuegos, con remakes increíbles y nuevos juegos que revolucionarán la industria. Creemos que la pelea estará entre Baldur's Gate 3 y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pero analizamos esto en profundidad en este otro vídeo. Pero me gustaría saber tú qué piensas. Te invito a que dejes tu GOTY y por qué en los comentarios. ¡Hasta pronto!